Para el cierre del año, seremos historia antigua. El colapso total es inminente y devastador. La supuesta maquinaria invencible del Kremlin tiembla ante una lluvia de confesiones digitales que emergen cada día. Aunque la élite militar intenta sepultar la verdad bajo un denso velo de mentiras, un bloguero de la facción Z ha decidido detonar la bomba de la realidad. Pero eso, mis amigos, es solo la primera grieta en la presa. El verdadero horror se oculta en una grabación clandestina desde el interior de un vehículo sellado. A 7 horas de Moscú, verán que la gloria prometida no es más que un protocolo de suicidio masivo. Y seréis testigos de cómo los peones se alzan contra el rey, rechazando ser sacrificados en el tablero. El destino que aguarda a los 422,000 reclutas helará vuestra sangre. Los generales predican control absoluto desde sus tronos de oro, pero la realidad encerrada en ese coche grita que el imperio ya yace en ruinas. Es solo cuestión de tiempo para que la estructura colapse por completo. El hombre tras el volante no es un civil, es un guerrero acorralado. Firmé mi sentencia con las Fuerzas Armadas el 6 de febrero de 2026. Bajo la bota de la tortura psicológica y la amenaza física de mis superiores, fui forzado a vender mi alma. Nos sometieron a un infierno de presión, humillación y la constante sombra de la muerte. Somos reclutas, no mercenarios. Nos negamos a luchar en esta farsa. Esa mirada en su rostro no es simple miedo, es la desesperación absoluta de un alma atrapada en los engranajes de una máquina devoradora. Graba su testimonio porque sabe que la guadaña pende sobre su cabeza. Pero preparaos, porque el verdadero horror no está solo en sus palabras. La pesadilla dentro del 65º Regimiento de Ingenieros prueba que el plan maestro ha sido incinerado. El soldado en pantalla pertenece al infame 65º Regimiento en Khabarovsk. Su nombre permanece en las sombras, pero su terror brilla con luz propia. Se alza ante la lente para grabar un video de pre-rechazo, un último acto de rebeldía. Permitidme descifrar este código oscuro para el mundo entero. Una nueva y siniestra tendencia se propaga como la pólvora en las filas rusas. Los soldados graban su existencia y su rechazo antes de ser devorados por la guerra. Lo hacen antes de que sus comandantes falsifiquen sus firmas y los envíen al matadero. El soldado declara: si aparece un contrato con mi sangre, es una falsificación o fue arrancado bajo tortura. Sentid el peso escalofriante de esa sentencia. La desconfianza en sus propios líderes es tal que debe dejar un testamento digital. Según su testimonio, les obligan a ver grabaciones brutales de compañeros eliminados. Un disparo retumba a su lado. El ultimátum es claro: firma o muere. Esto que veis no es disciplina militar, ni honor marcial. Se asemeja más a las torturas de un sindicato criminal que a un ejército legítimo. Durante meses, el Ministerio de Defensa ha vendido al mundo una fantasía retorcida. Claman que 30,000 voluntarios se unen a sus filas cada mes como héroes. Si tal legión existe, ¿por qué forzar a un ingeniero en Khabarovsk a punta de pistola? ¿Por qué las cartas de rechazo se desvanecen misteriosamente en la nada? La respuesta golpea con fuerza: porque no hay voluntarios. El manantial humano de Rusia se ha secado. El falso patriotismo ya no hechiza a nadie. Solo en el año 2025, el reclutamiento se desplomó un 6%. Y esa es la cifra maquillada. La caída real es seguramente catastrófica. Este soldado es solo una de las miles de víctimas silenciadas en la unidad 54.626. Miles de almas son devoradas por los campos de batalla del Este, desvaneciéndose sin siquiera un último adiós a sus familias. Lo que se revela aquí es la tragedia desgarradora, el lamento silencioso de las madres rusas y las esposas que esperan en vano. Y cada palabra que pronuncian es un golpe directo,
un testimonio que desafía la narrativa oficial. Desde el corazón de la 14ª División de Misiles en Yoshkar-Olá, sus voces resuenan rompiendo el silencio. No llamen a esto servicio militar obligatorio. Ese término es una máscara piadosa que oculta la verdad. El verdadero nombre de esta maquinaria infernal es tráfico humano, patrocinado por el propio Estado. Este detalle cambia las reglas del juego. Un hombre arrastrado al infierno no lucha por la victoria ni por el honor. Ese hombre solo busca sobrevivir un segundo más o huir en cuanto el destino le abra una pequeña grieta. Y es justo aquí donde debemos desviar la mirada hacia una crisis aún más oscura que acecha tras las cortinas del poder. Mientras en el terreno una carne de cañón es enviada al matadero sin piedad ni estrategia. ¿Qué ocurre realmente en los salones dorados de la élite nacionalista en Moscú? Aquí hace su entrada Egor Gusenko, pero no se confundan. Este hombre no es un disidente cualquiera. Es un bloguero Z, un fanático del imperio, un apóstol de la guerra que respira nacionalismo puro. Sin embargo, en su última transmisión desde la sombra de su vehículo, la palabra victoria ha desaparecido de sus labios. Ahora solo habla de vergüenza. Y viniendo de alguien que defendería al régimen con su vida, esto es alarmante. Estas palabras surgen del núcleo más leal a Putin. Sus confesiones son la autopsia de un gigante enfermo. Revelan la podredumbre absoluta de la logística y la economía rusa. Las arcas están vacías y los recursos agotados. Deténganse un momento y analicen la cruel ironía. La mayor potencia nuclear de la historia, un imperio que presume misiles hipersónicos, pero es incapaz de comprar ropa interior para sus propios guerreros. Esto no es un simple error logístico. Es la declaración oficial de un colapso sistémico total. Gusenko continúa golpeándonos en el rostro con la cruda realidad que se oculta tras el brillo de las calles de Moscú. 500 restaurantes han bajado la persiana. El comercio se asfixia y los negocios se hunden en el abismo. Los magnates que antes alimentaban la maquinaria de guerra con ríos de combustible diésel, ahora son fantasmas que no responden llamadas, porque sus bóvedas están vacías. No queda nada que dar. La profecía de Gusenko es aterradora y clara. Antes de que termine el año, la ruina será absoluta. Caeremos con estrépito, tal como grita ese soldado desesperado en la región de Khabarovsk, jurando a los cuatro vientos que jamás firmará ese contrato maldito que le han puesto enfrente. Mientras el nacionalista en la capital se rebela, no por ideales, sino por la falta de ropa interior básica. Estas dos imágenes componen el verdadero y grotesco retrato del ejército ruso en el año 2026. Los canales de propaganda del Kremlin pueden tocar sus sinfonías de gloria y marchas de victoria. Pero la realidad en el fango es miseria, ropa sucia y papeles firmados bajo amenaza de muerte. Ahora, unamos las piezas de este rompecabezas fatal. Por un lado, soldados sin voluntad de luchar, arrastrados a la línea de fuego. Y por el otro, un sistema logístico en bancarrota total, incapaz de darles lo básico para vivir. ¿Cuál es el resultado matemático de esta ecuación desastrosa? La única respuesta lógica, el único camino que queda, es la rendición incondicional. Lo predijimos. Dijimos que veríamos esto reflejado claramente en los ojos de los soldados rusos rendidos, doblando la rodilla ante el altavoz de un dron. Damas y caballeros, ese momento ha llegado. Todo ha quedado capturado por el ojo omnisciente de un dron que domina los cielos de Ucrania. El escenario: las afueras de Kindrativka, en la devastada región de Sumy. Un pájaro de acero ucraniano, perteneciente a la brigada mecanizada, acecha silencioso desde las alturas. Abajo, un grupo de soldados rusos. Bajo cualquier otra doctrina militar, abriría un fuego al instante, pero están paralizados.
Una voz mecánica desciende de los cielos como un mandato divino. ¡Ríndanse! Los operadores ucranianos, bajo los alias de guerra, hombre montaña y cirujano, dictan sentencia. Llaman desde el firmamento. Y los soldados de la supuesta superpotencia obedecen sin rechistar, sometiéndose dócilmente a las instrucciones de un dispositivo que, irónicamente, parece un simple juguete. Bajo la presión aplastante, 2 soldados rusos alzan las manos en señal de derrota absoluta. La desesperación es contagiosa. Convencen a 3 camaradas más, susurrando que no existe otra salida en este infierno. Una escena tan trágica que quedará grabada en los anales de la guerra moderna. Un ejército de acero y fuego se arrodilla. Tanques y cañones se rinden ante un simple dron de plástico. Todo porque fueron obligados a firmar su sentencia en un coche en Yabarovsk. Como dijo Hellman, ni siquiera tienen calcetines secos. Su espíritu de combate se ha reducido a la nada. Su lealtad es nula. Su esperanza se ha desvanecido por completo. Esta es la verdadera cara de los 422,000 nuevos reclutas. Carne de cañón disfrazada de ejército. El Kremlin juró que para finales de 2025 alcanzarían esta cifra colosal. Una promesa vacía. En los informes parecen una legión invencible, un gigante imparable, pero en el barro son una multitud hambrienta y rota, rindiéndose a una voz celestial. ¿Acaso Putin ve esta cruda realidad o vive atrapado en una fantasía, aislado al final de esa mesa interminable en su palacio dorado, rodeado de generales que pintan cuadros de victorias inexistentes para complacer al emperador? La respuesta retumba en la última declaración del presidente ucraniano Zelensky. En una entrevista con France Televisions, Zelensky reveló un cálculo matemático aterrador. La aritmética de la muerte. Rusia necesita 2 años más para conquistar el Donbass. 2 años de sangre. Pero advirtió: el verdadero costo no es el tiempo. La moneda de cambio son las almas de los soldados. Para lograrlo, otros 800,000 soldados rusos deberán ser sacrificados en el altar de la guerra. 800,000. No es solo un número. Intentad visualizar esa cifra si vuestra mente puede soportarlo. Significa que toda la población de Ámsterdam o de Valencia o de Seattle sería borrada de la faz de la tierra solo por unas ruinas en el Donbass. Rusia está perdiendo un promedio de 20,000 a 30,000 soldados cada mes. Una hemorragia imparable. Según el informe del secretario de Defensa británico, John Healey, la carnicería es real. En algunos sectores, las pérdidas rusas son 25 veces superiores a las de Ucrania. Esto ya no es una guerra, es un caso de aniquilación militar industrial, una fábrica de cadáveres. Putin arroja a su juventud a la maquinaria de guerra, pero los engranajes chirrían, atascados por tanta sangre. Según datos del CSIS, Rusia solo capturó el 1,4% del territorio entre 2024 y 2025. Escuchad bien. Solo el 1,4%. Este ritmo de avance es más lento incluso que la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el precio pagado no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un total de 1,2 millones de bajas. Una catástrofe demográfica. 17 veces las pérdidas soviéticas en Afganistán. 11 veces las de las guerras chechenas. Pero el precio no se paga solo en las trincheras fangosas y sangrientas. El verdadero costo se cobra en los pasillos estériles de los bancos de Moscú, en los estantes vacíos y en las habitaciones paranoicas tras los gruesos muros del Kremlin. Ahora, alejemos la cámara del soldado aterrorizado y del grupo que se rindió en Sumy. Enfoquemos el corazón de Moscú. El edificio gris del Banco Central de Rusia,
la fortaleza financiera. Aquí se libra una guerra tan feroz como en el frente, pero es una batalla silenciosa y letal. Y el general de esta guerra no viste uniforme militar. El Banco Central de Rusia. Lo que los economistas occidentales llaman la línea de vida de Putin. Pero incluso aquí, el caos ha comenzado a reinar. La economía rusa es como un coche a toda velocidad, con el motor envuelto en llamas, a punto de estallar. Las tasas de interés se han disparado al 21%. Pongamos esta locura en perspectiva global. Cuando las tasas tocan el 5% en Estados Unidos o Europa, el mundo grita ¡crisis! Pero en Rusia, el 21% se acepta como la nueva y aterradora normalidad. Los titulares gritan desastre, pero el abismo económico ya se ha tragado a la nación. Algunos estrategas profetizan un ascenso monstruoso al 23 o incluso 25%. Estas cifras no son signos vitales de una economía que respira, produce e invierte. Son el alarido final de una estructura al borde del abismo, envenenada por su propia sed de guerra. Pero el detalle verdaderamente escalofriante no reside en estos números de interés. Lo que hiela la sangre es la razón por la cual estas tácticas han dejado de funcionar. Porque en Rusia, el enemigo no es la demanda. El verdadero verdugo es la extinción de la mano de obra. Recordad, acabamos de mencionar que se requieren 800.000 soldados más para la carnicería. ¿Y de dónde surgirá este ejército fantasma? De las fábricas, los campos y los cimientos mismos de la nación. Rusia está arrojando a sus propios creadores al frente de batalla, destruyéndolos en el altar de la guerra. El resultado es la ironía más cruel jamás escrita en los libros de historia. La crisis de la mantequilla. Sí, habéis escuchado bien. Rusia, el gigante que amenaza al mundo con fuego nuclear, comenzó a encadenar la mantequilla en vitrinas blindadas a finales de 2025, porque el precio del oro lácteo se disparó más de un 25% en un año. Un detalle que parece insignificante, pero para los maestros que conocen la caída de la Unión Soviética, esto marca el preludio del apocalipsis. Un imperio no cae cuando se agota su arsenal de misiles. Un imperio se desmorona cuando su pueblo no puede alcanzar el pan en su propia mesa. Putin juró haber resuelto el dilema eterno entre los cañones y la mantequilla. Ahora, el líder supremo ha hecho su jugada. Eligió los cañones. Y la mantequilla se desvaneció en el aire. La economía está en llamas. ¿Y qué hacen los generales que deberían comandar la maquinaria bélica? Están siendo arrastrados a las frías mazmorras. 2024 y 2025 presenciaron la purga más sangrienta en la historia del Ministerio de Defensa. Timur Ivanov, Yuri Kuznetsov, Vadim Chamarin. Estos nombres no pertenecen a simples burócratas de bajo nivel. Eran el cerebro maestro, la bóveda del tesoro y la red neuronal del ejército ruso. Putin culpa a la propia élite que él forjó por el fracaso absoluto. Los cargos son siempre los mismos: corrupción vil, sobornos y abuso de poder. La ironía alcanza aquí su nivel divino. En Rusia, la corrupción no es un error de cálculo. Se ha convertido en un defecto sistémico. El trono de Putin se erige sobre la corrupción a cambio de lealtad ciega. Si los generales caen ahora, no es por haber metido la mano en la caja fuerte. Es porque fallaron en entregar la victoria prometida a cambio del oro que robaron. Putin busca traidores en las sombras, porque es incapaz de mirar su propio reflejo en el espejo. Cada arresto inyecta una dosis letal de terror en las venas del ejército. Imagina ser un general. Estás en el ojo del huracán. Debes tomar una decisión de vida o muerte. Si te retiras, eres marcado como cobarde.
Si atacas y fallas, serás casado como saboteador o ladrón. El resultado es una parálisis total de la voluntad. La estructura de mando rusa se ha transformado en marionetas sin alma, temblando por órdenes de arriba. Y en el tablero de la guerra moderna, aquellos que dudan, perecen. Esta purga está borrando la memoria ancestral del ejército ruso. Los oficiales veteranos están muertos o encadenados en celdas oscuras. Sus reemplazos no son guerreros competentes, sino simples lacayos que solo saben decir sí. Esto explica el caos absoluto que reina en el campo de batalla. ¿Por qué los convoyes blindados son cazados como presas fáciles por los drones ucranianos? Porque el comandante capaz de ordenar el alto teme ser ejecutado por dar esa misma orden. Mientras este infierno se desata, ¿qué está evolucionando en el bando ucraniano? La tecnología, por supuesto. Ucrania ha logrado avances legendarios. Los drones vampiro están reescribiendo el destino mismo de la guerra. Sin embargo, el oso ruso es incapaz de seguir el ritmo de esta evolución letal. El ejército de Putin sigue atrapado en el pasado, luchando con doctrinas obsoletas de tanques y oleadas humanas del siglo XX. Mientras tanto, Ucrania ha evolucionado y desata una guerra algorítmica del siglo XXI. Los tanques rusos, con esas jaulas soldadas, se han convertido en patéticos gallineros ambulantes. En las redes sociales, el mundo se burla, llamándolos tanques tortuga. Son como estatuas de metal que representan la impotencia rusa absoluta. No tienen visión alguna. Sus torretas están bloqueadas. Solo pueden avanzar ciegamente hacia su perdición, rezando para no pisar una mina. Y en su contra se alzan enjambres de drones ucranianos con inteligencia artificial, cazando sin piedad ni operadores humanos. Esto ya no es una simple guerra. Es como una pesadilla sacada de una película de viajes en el tiempo. Tecnología de los años 1950, intentando resistir la hechicería digital del año 2025. Y el resultado es el inevitable colapso y las escenas de rendición que vimos al inicio. Los soldados rusos ni siquiera pueden ver a la muerte invisible contra la que luchan. Solo escuchan un zumbido aterrador y luego la oscuridad eterna. Esta asimetría tecnológica destroza la estrategia de desgaste de Putin. Drones baratos aniquilando tanques de millones. Los arsenales de blindados de Rusia no son infinitos. El fondo del barril se acerca. La inteligencia de fuentes abiertas como Oryx no miente. Las pérdidas visualmente confirmadas superan los 3.000 tanques. Están desenterrando modelos T-62 de la década de 1960 para enviarlos al matadero. No se sorprendan si pronto asaltan los museos para sacar los T-34. Tal desesperación y atraso tecnológico están empujando a los soldados rusos a rechazar esta guerra maldita. Aquí en TGN les planteamos la pregunta definitiva al destino. ¿Qué hace un dictador cuando su propia espada se niega a cortar? La historia ya nos ha gritado la respuesta una y otra vez a través de los siglos. En 1917, el zar Nicolás dormía tranquilo, creyendo en una lealtad fantasma. Pero bastaron unos días para que el frente colapsara y los soldados gritaran: «¡Nos vamos a casa!», mientras tiraban sus armas. Las escenas que vemos hoy en Ucrania, con soldados rindiéndose ante drones con altavoces, son la reencarnación moderna de la caída de 1917. Los soldados rusos ya no luchan por Ucrania. Están en una resistencia pasiva contra el Kremlin. Cada contrato firmado bajo presión es en realidad dinamita colocada bajo los cimientos de Moscú. ¿Cómo terminará esta tragedia? ¿Cuánto aguantará una Rusia con una economía inflada artificialmente, con un ejército exhausto y un liderazgo paranoico al borde del abismo? Los analistas occidentales siempre advierten:
No subestimen la resistencia del oso ruso. Es un análisis correcto. El pueblo aguanta, pero ningún sistema puede sobrevivir a un error matemático infinito. La estrategia actual de Putin pende de un solo hilo: el agotamiento de Occidente. Confía más en los resultados de las urnas en Washington, en Berlín o en París, que en sus propios soldados que mueren en el frente. No espera una victoria gloriosa. Solo espera que el oponente se rinda primero. Eso no es una estrategia de poder. Es la última ficha de un jugador desesperado frente a la ruina. Sin embargo, hay una verdad fatal que Putin ha olvidado en su arrogancia. Las guerras no se pierden solo en el campo de batalla, entre sangre y fuego. Se pierden en ese punto de quiebre. Cuando despiertas y ves que tu dinero es basura, tu hijo murió por nada y tu líder te mintió. Y Rusia está corriendo a toda velocidad hacia ese precipicio fatal. Basándonos en estos indicadores, Putin no será derrotado desde el exterior. Parece que su imperio se está desmoronando desde adentro. Desde el interior de ese auto en Yabarovsk, desde la cocina de ese restaurante que se hunde en Moscú. El líder ruso se ha quedado solo, dependiendo de soldados extranjeros para sostener su trono. Las fuerzas norcoreanas lideran la vanguardia. Su propia gente ha perdido la fe en esta guerra maldita. No son meros rumores nuestros. Son sus propios soldados y propagandistas quienes gritan la verdad a los cuatro vientos. Si la profecía de Igor Gleman se cumple y el colapso total llega antes de fin de año, los meses venideros se grabarán en la historia como uno de los capítulos más sangrientos jamás vistos. Ese asiento ya no es un trono de gloria. Es solo una silla frágil, temblando sobre 800,000 soldados al borde del abismo. Y las patas de esa silla están siendo cercenadas, sin piedad alguna, traicionado por sus propios oficiales. Como advirtió aquel soldado en Yabarovsk, no esperen noticias esperanzadoras. La era dorada del Kremlin se ha hecho añicos. Ahora, el momento del juicio final se acerca implacable. El video del soldado en Yabarovsk no fue casualidad. Fue un presagio del desastre. La transmisión del bloguero Z ruso es la misma señal de advertencia. Las piezas de este rompecabezas maldito se unen. Y la imagen que emerge es verdaderamente aterradora. Un gigante oxidado, aplastado bajo su propio peso. Los próximos meses decidirán no solo el destino de Ucrania, sino también si la Federación Rusa podrá mantenerse intacta o si se desmoronará para siempre. Porque el cambio en Rusia llega lento como la niebla y luego golpea de golpe. Justo ahora, el final de la fase lenta ha llegado. La fase del impacto repentino está mucho más cerca de lo que imaginan. Y cuando llegue ese momento fatídico, nosotros en TGN estaremos aquí, en el corazón mismo de la acción. Continuaremos examinando cada grieta de este colapso masivo, cada punto de quiebre. Por ahora, claven su mirada en la bolsa de Moscú y en esos pequeños drones espías. La verdad oculta parece estar escondida justo ahí. Traído a ustedes por TGN.